Tiempo que no les veía y espero que todos estéis bien y que vuestra familia también estén bien en estos duros momentos que vive toda la ciudadanía y por tanto me alegro de volver a verle de esta manera presencial, pero el asunto merece la pena. Es decir, Airbus creo que merece esta comparecencia y la explicación que el Partido Socialista en Cádiz, que comparte el Partido Socialista andaluz, va a manifestarles, ¿no? Creo que todo el mundo sabe, pero no todo el mundo aprecia, que Cádiz es una de las provincias industriales más importantes de Andalucía y más potente. Tiene los dos polos industriales, junto con el de Huelva, más fuertes de Andalucía y, paradójicamente, al mismo tiempo se produce una situación de paro más alta que en otras latitudes. Por tanto, esa paradoja con la potencia industrial y la situación de paro, ahora, con la pandemia, se ve agravada por las consecuencias que se derivan del virus, que son las consecuencias que todos ustedes conocen, que afecta a nuestras empresas y a dos sectores muy importantes en la provincia de Cádiz, como son el turismo y la industria, y particularmente a Airbus, cuyas consecuencias tras la crisis vírica son muy importantes. Todos somos conscientes de que los aviones están en tierra y que las compras y los trabajos para realizar esos pedidos están en gran parte paralizados y, por tanto, tienen una crisis que le ha supuesto grandes pérdidas a la industria aeronáutica. En Andalucía, especialmente, la industria aeronáutica tiene dos polos importantes, ciudades como Sevilla o la provincia de Cádiz con su factoría, fundamentalmente. Tras lo que ha ocurrido de los diferentes anuncios, especialmente cuando uno de los responsables de Airbus vino a la provincia de Cádiz y después ratificado o, en este caso, matizado por el presidente de Airbus, ha provocado, lógicamente, las dudas, las incertidumbres y, por tanto, el que se haya producido movilizaciones de los trabajadores y una gran preocupación que comparte el Partido Socialista y, por tanto, estamos con sus trabajadores que hoy y durante estos días están en la calle precisamente en la defensa de sus puestos de trabajo y en la defensa de la existencia de las plantas. Nosotros, los socialistas, hemos tenido diferentes encuentros con los comités de empresa. Recuerdo recientemente el que se celebró en Puerto Real con la secretaria general del Partido Socialista en Andalucía, Usana Díaz, en la que yo mismo participé junto a la presidenta de la Diputación y secretaria general del PSOE, también junto a otros parlamentarios. Fruto de esas conversaciones, nos comprometimos con el comité en elaborar una propuesta al Parlamento de Andalucía. Fruto de esas conversaciones, que por cierto esta PNL fue trasladada a los comités de empresa para su visto bueno, fue como presentamos, y digo como presentamos, esta PNL, que tiene como objetivo básico el compromiso que se mantenga por parte de Airbus, de la empresa, el compromiso industrial con nuestro país, con las plantas españolas y reivindicar la continuidad de todas las plantas en Andalucía y en Cádiz. Ni la provincia de Cádiz ni Andalucía se puede permitir la pérdida de ningún empleo ni el cierre de ninguna actividad industrial. El Gobierno de España viene trabajando con la empresa Airbus con dos líneas rojas muy importantes: que no haya deslocalizaciones de plantas y que no haya despidos. Nosotros, los socialistas, valoramos la firmeza con la que se ha comportado el Gobierno de España y confiamos en evitar el cierre de las plantas y, por tanto, el que no haya, y confiamos en evitar que haya despidos en las factorías. El diálogo, la mesa donde se establezcan esas conversaciones, es el camino para encontrar las soluciones que deben venir acompañados también de actuaciones de la empresa y de las administraciones. Creo que es importante destacar, y así lo hacen los trabajadores con certeza, esto no es una crisis estructural, es una crisis coyuntural. Y, por tanto, como es coyuntural, hay que establecer medidas coyunturales para evitar que haya un déficit mayor a lo que se ha producido y se produce en estos momentos. Yo les voy a relatar brevemente lo que el Gobierno de España
está realizando y cómo ha movido ficha con sus compromisos. El primero, un plan tecnológico hasta 2024 con 185 millones de euros ligados a los fondos de recuperación europea, por cierto, durante estos días en los que hablamos de rabiosa actualidad. Segundo, ayudas parcialmente reembolsables de 150 millones de euros para financiar la preparación de la próxima generación de tecnologías de energía sostenible en Airbus. Tercero, España transformará 3 A330 en aviones de reabastecimiento en vuelo para el Ejército de Tierra. Aquí, como comprenderán, Cádiz aporta muchos componentes. Cuarto, los Ministerios de Defensa e Interior comprarán 36 helicópteros H-135 en una primera fase, en 6 años, ampliable hasta 59 en una segunda fase. Quinto, el Ministerio de Interior se compromete a adquirir 4 helicópteros H-160 en los próximos 6 años para la Guardia Civil y para la Policía Nacional. Y sexto, adquirir también 4 C-295 que se ensamblarán en Sevilla, donde participa el CBC del puerto de Santa María. Este es el plan de reactivación que el Gobierno ha comprometido en las diferentes conversaciones que ha tenido con la empresa Airbus. Aquí hay que añadir algo muy importante también que el Gobierno de España ha tomado muy en serio: la industria auxiliar, la cadena de suministros, y ha planteado, y ya lo tiene en marcha, un plan que se llama Aerofondo, dotado de 100 millones de euros, con la importante participación de los que ahora seguidamente les contaré. Por tanto, la PNL tiene el objetivo de implicar al Gobierno de Andalucía junto con el Gobierno de España en estas medidas y, por tanto, tienen que ser implementadas por el Gobierno de Andalucía. Por supuesto, y en el primero pedimos en esa PNL al Gobierno de Andalucía que se implique en el mantenimiento del empleo, en el mantenimiento de la carga de trabajo de todas las plantas existentes, evitando su deslocalización y, por tanto, para ello hay que trabajar en esa mesa de diálogo con la participación también de la Junta de Andalucía en la redistribución de la carga de trabajo existente en Airbus. También pedimos al Gobierno de Andalucía que abra una línea de diálogo con Airbus para el desarrollo tecnológico, competencia de la Junta de Andalucía. Aquí, para la investigación, para aumentar su competitividad, formación, digitalización, robótica, sostenibilidad, que son competencia, como digo, de la Junta de Andalucía. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. Recordarán la importancia del Centro de Fabricación Avanzada con sede en el puerto de Santa María. Muy importante. Planteado hace ya 5 años. El Gobierno de Andalucía lleva más de 2 años y medio al frente del Gobierno de Andalucía y del Centro de Fabricación Avanzada, que es justo el elemento de investigación, innovación y competitividad necesario para fijar carga de trabajo, para fijar aquí las posibilidades tecnológicas. Y el Gobierno de Andalucía todavía ni sabe ni contesta. Pero mire, yo, sorprendentemente, nos encontramos el otro día con el titular de un periódico, del Diario de Cádiz concretamente, que decía que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, da por seguro el cierre de las plantas de Airbus, ¿no? El presidente de la Junta de Andalucía no puede ser un ave de mal agüero. No puede ser quien venga a decirle a la Bahía de Cádiz que se va a cerrar la planta. Tiene que ser también quien participe del trabajo necesario para su mantenimiento. Tiene que pasar de ser el anunciante de la empresa para el cierre a comprometerse con los trabajadores. Yo aquí me hago una pregunta que he hecho ya muchas veces. ¿Qué le ocurre a Moreno Bonilla, al presidente de la Junta, con Cádiz? Ciudad de la Justicia, el nuevo hospital para la ciudad y para la bahía, y ahora el cierre de la planta de Airbus. ¿Qué le hemos hecho los gaditanos a la Junta de Andalucía, al presidente de la Junta de Andalucía, para que siempre nos trate de esta manera? Me pregunto también si esto ocurriera en Málaga, ¿el presidente de la Junta mantendría la misma actitud? Realmente creo que es importante destacar
que le pedimos también al Gobierno de Andalucía, y esto es muy importante, les hago referencia a ello porque les llamo su atención, a ese aerofondo de 100 millones que ha creado el Gobierno de España junto con la firma Airbus, con una gestora de fondos de capital y con la SEPIDE, por un importe de 100 millones donde se reparten al 33,3% las aportaciones de las tres. Le pido en esta PNL, le pedimos los socialistas en esta PNL al Gobierno de Andalucía, al Gobierno de Moreno Bonilla, que se implique con 33,3 millones de euros, también igual que lo hace Airbus, CEPIDE y justamente la gestora de fondos. Creo que son peticiones que deben ser aceptadas por la unanimidad del Parlamento de Andalucía y que además tienen claros objetivos. En este caso, el Aerofondo, proporcionar capital a largo plazo para empresas del sector en situación crítica, la cadena de suministro, las empresas auxiliares. El Gobierno de Andalucía debe participar y no debe hacer como ha ocurrido con las crisis industriales que viven en este momento empresas tan importantes para Andalucía como Airbus, como Abengoa, como Arnova, como Alestis, donde el Gobierno de Andalucía les ha dado la espalda siempre con el argumento de que no tienen una norma que les capacite para aportar ayudas e implementar las cargas de trabajo y, por tanto, mantenimiento del empleo. Claro, esto te lleva a la pregunta, ¿para qué sirve un gobierno de las derechas en Andalucía si cuando hay una crisis industrial como la que nos afecta ni está ni se le espera? Por tanto, esa pregunta que todo el mundo nos hacemos debe ser resuelta y en esta PNL tienen la oportunidad y, en resumen, lo que pedimos es la unidad de todas las fuerzas políticas en el Parlamento de Andalucía en defensa de la industria aeronáutica en Andalucía y especialmente en la provincia de Cádiz. Como digo, con el cierre, no al cierre de ninguna planta, redistribuyendo la carga de trabajo y implicando a los gobiernos en la mesa de diálogo junto con la empresa para evitar que haya despidos y, por tanto, una manera muy importante de contribuir en una situación crítica como la que estamos viviendo, que afecta no solo a Airbus, pero es una pieza muy importante en la industria andaluza, pero que afecta también, desgraciadamente, a otro importante número de empresas de Andalucía. Esta situación, como digo, requiere la unidad de todas las fuerzas políticas. Estoy seguro que en el Parlamento de Andalucía este jueves, que es cuando se va a ver la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, vamos a obtener el apoyo desde el Gobierno de Andalucía y de todas las fuerzas que componen el arco parlamentario andaluz, en la confianza de que esta PNL, que ha sido pactada con los comités de empresas de Airbus, va a salir adelante y en la confianza que tendremos éxito en la defensa de la industria de Andalucía. Esa es nuestra voluntad y los socialistas gaditanos, con todos sus hombres y mujeres al frente, vamos a estar también en la pelea para evitar lo que ahora se está anunciando. Muchísimas gracias. A su disposición. Quería saber, ¿la factoría del puerto tiene capacidad para asumir la carga de trabajo del Puerto Real y a buena parte de sus trabajadores? Bueno, hay gente por ahí que dice que no. Nosotros lo que estamos planteando justamente en confluencia con el Comité de Empresas de Puerto Real, que dice que la factoría ha sido muy importante para Airbus, es muy importante para Airbus y que tiene futuro para Airbus y máxime con la salida que tiene marítima. Por tanto, nosotros lo que pedimos de verdad es que no se deslocalicen ninguna de las plantas, ni siquiera en el interior de la provincia de Cádiz, junto a que no haya despidos. Esa es la posición del Partido Socialista y ahí vamos a seguir insistiendo y trabajando, como los trabajadores hoy en la calle están justamente pidiendo. Eso, como comprenderá, le corresponde a la dirección técnica de las factorías el decirlo, pero desde luego nuestra opinión es que la factoría de Puerto Real tiene presente y futuro. ¿Perdón? A ver. La dirección de Airbus, ¿qué le ha transmitido al gobierno? Porque el día 7 de abril, hubo una reunión bastante importante entre los dos, el segundo de Airbus y el director general de Recursos Humanos, donde prácticamente estaba sentenciada la planta. Entonces, esa información sí que la tiene el gobierno de España. Quiero decirle con esto que lo que se está buscando ahora es la recolocación de toda
Sí, de entrada hay que decir que el Gobierno de España trabaja en la línea adecuada. La primera es que no haya ningún despido. Eso parece una obviedad y es digno de alabar, y por eso yo digo que es importante que el Gobierno de España siga empujando en esa línea y que colabore y complemente el Gobierno de Andalucía, que no lo hace. Esa primera me parece razonable. Pero hay que seguir insistiendo en que esto es una crisis coyuntural, no estructural, y por tanto lo que hay que evitar es el cierre de ninguna planta. ¿Cómo se puede conseguir evitar el cierre de las plantas? Redistribuyendo la carga de trabajo, la que hay y la que el Gobierno de España y las empresas que tengan contratos van a permitir sortear el periodo de crisis. De ahí el compromiso del Gobierno de España, que se endeuda para ayudar a Airbus. Fíjense la diferencia entre lo que hace el Gobierno de Andalucía con Abengoa, solo 20 millones de euros que podían haber salvado la planta, y el Gobierno de España se endeuda en importantes cantidades para intentar que no haya despidos y no haya deslocalizaciones. Por tanto, nosotros lo que decimos es que tiene futuro la planta. Lo que deben estudiar y trabajar con la propia compañía es una redistribución de la carga de trabajo existente para evitar que haya el cierre de esa planta. Esa es nuestra posición. ¿Usted ve la equivalencia entre el esfuerzo que puede hacer el Gobierno de España y el que puede hacer la Junta de Andalucía, siendo el Gobierno de España accionista, cliente, potencial muy buen cliente con todos los sectores? Con lo que he contado. O sea, la fuerza, la Junta de Andalucía podrá colaborar en lo que se le pueda pedir, exigir, lo que sea, pero ¿usted cree que el Gobierno de España está teniendo una actitud en esta negociación, si la hubiere, que no sé si la hay, Sí, la hay. para que, por las declaraciones de la ministra de Hacienda no parece que se haya dado por hecho que se esté luchando por la planta abierta? O sea, No decía eso. Que se está haciendo por no haber... Porque no haya despidos. Primera cuestión. Pero también dice también dice la ministra, no es como el presidente de la Junta que anuncia el cierre, no. La ministra dice que en cualquier caso, si no hubiera más remedio, que no haya despido. Pero es que nosotros creemos que sí hay remedio. Y es nuestra posición. Oye, nuestra posición, y trasladamos junto con los trabajadores precisamente para que la mesa de diálogo se pueda transformar en una auténtica discusión y análisis sobre la viabilidad de las plantas. Eso es nuestra opinión, ¿no? Que al Gobierno Central, ¿qué le piden ustedes? Al Gobierno Central le he pedido con claridad implicación para evitar los cierres de las plantas. Y, por cierto, pero vuelvo a destacar, desde nuestra confianza de que un Gobierno de izquierda, un Gobierno socialista, ha trabajado para que no haya despidos y para que haya una importante inyección económica en una proyección de tiempo para ayudar a esta crisis coyuntural. Eso es muy importante. Usted sabe perfectamente lo que han hecho otros gobiernos de derecha frente a crisis industriales, ejemplo Abengoa, ¿no? Y dice usted el Gobierno de Andalucía. Tiene un papel muy importante, muy importante. Las plantas, para ser más competitivas, necesitan una gran inversión tecnológica, en formación, en tecnología y, por supuesto, en centros que puedan redondear en todas las plantas de Andalucía una posición de ventaja respecto a otros territorios que puedan competir con la tecnología, la innovación y el conocimiento. Centros de fabricación avanzada. Usted no recuerda además cuántas inversiones hizo la Junta de Andalucía cuando gobernaron los socialistas, precisamente en la línea de ayudar a que la tecnología fuera avanzando y hacer competitivas las plantas. Ese es el trabajo de la Junta de Andalucía. Y, por supuesto, ahora, missing, nada se sabe. Y, claro, ese trabajo es muy importante, porque cuando uno tiene que vender trabajo fuera, los elementos que tiene que poner hoy en día encima de la mesa son su capacidad tecnológica, innovadora, que el producto sea un producto que compita con los que existen en otros mercados, y eso necesita muchas líneas de investigación que son competencias y de innovación competencias de la Junta de Andalucía. Y, por supuesto, ¿por qué no participa en el Aerofondo para la empresa auxiliar? Es algo que no logro entender. Si el Gobierno compromete a Airbus y compromete un fondo de capital riesgo, a una gestora de capital, la compromete en el 33,3 millones de euros cada uno para ayudar al tránsito de las empresas en crisis auxiliares, ¿por qué el Gobierno de Andalucía, que también es su competencia, no aporta el 33,33%? Son peticiones fáciles, ¿verdad? Y nosotros somos los del Parlamento de Andalucía. Tenemos que pedir, lógicamente, en el Parlamento de Andalucía, tanto al Gobierno de España como al Gobierno de la Junta, pero especialmente al Gobierno que nos compete su control, que es el del Parlamento de Andalucía. Y en esa línea en la que estamos y no vamos a cejar en ese empeño.
Lo que yo quiero decirle, el Gobierno de España, que tiene el 4 y pico% de las acciones de la empresa, que tiene una cartera de pedidos importante, es un cliente muy bueno de Airbus y un gobierno de un país importante como España, y no consigue que con toda esa información que Airbus ya tiene, que le va a comprar el helicóptero, Pero no consigue que sí. y no consigue que no cierren, por lo menos no parece que vayan a no cerrar la planta de Portugal. ¿Usted cree que se puede hacer mucho más para evitar el cierre de la planta de Portugal? Es que yo no doy por supuesto que se haya... Usted dice que se va a producir. A día de hoy no hay nadie que haya anunciado el cierre. Y por eso hay tiempo para seguir insistiendo en las bondades de la planta. Todavía hay tiempo. Nadie ha anunciado el cierre. Pero nadie ha dicho, nadie del gobierno central ha dicho que no se vaya a producir el cierre. Porque le Montero... No, ha dicho eso. Pero yo le insisto, hay tiempo a la negociación y a la mesa. Y ahí es donde tiene que ver. Y, por supuesto, la presión de los trabajadores tiene su efecto, ¿eh? Ha visto usted que han anunciado huelga en todas las plantas de todas las factorías de Airbus. Por tanto, creo que hay tiempo suficiente para el diálogo, para las conversaciones serias, para la discusión seria, y creo que todavía hay tiempo para evitarlo. Seguimos trabajando y seguiremos trabajando todos en esa línea. ¿Y usted cree que el centro de rendimiento tecnológico que se va a hacer en Atlanta, que está ahí en stand-by, 2 años y medio llevan esto? si cierra la planta de Puerto Real, ¿se mantendrá el proyecto o seguirá siendo? Hombre, espero que nadie se le ocurra... Primero, no contemplo la primera posición, pero espero que a nadie se le ocurra no utilizar ese instrumento bien diseñado y adecuado para estos tiempos, como se comprueba ahora, precisamente por ninguna vicisitud coyuntural. Esto va a servir para ahora y para el futuro, por tanto, es absolutamente imprescindible el que se haga. Y, por cierto, creo que ya deberían iniciar las conversaciones después de tantos anuncios, porque todavía está en la sede sin abrir en los astilleros, en Navantia, y la compañía está a la espera de que la Junta de Andalucía le dé las indicaciones necesarias para ponerlo en marcha, ¿no? ¿Tiene usted el conocimiento o va a proponer algún plan para la industria auxiliar para que puedan seguir siendo auxiliares, aunque se traslade a otro sitio? No, yo estoy proponiendo, además en esta PNL, estamos proponiendo que el Gobierno de la Junta también implemente el fondo. Y, por cierto, el fondo, que no he tenido tiempo para explicarlo en todo su conjunto, pero es que el fondo llega hasta los 200 millones de euros con la aportación privada que busca justamente por ahí la pertenencia de una gestora de fondos, la pertenencia de la compañía Airbus y de Sepide. Si usted le implementa a la Junta, son capaces de arrastrar otros 100 millones de euros, son 200 millones de euros para la empresa auxiliar y, como le he explicado antes, para transitar en este periodo de crisis que también afecta fuertemente a la empresa auxiliar, porque para nosotros es tan fundamental una como otra, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De otro tema le puedo preguntar? Yo, tú sabes, siempre me toca. Bueno, nada, quería que me valorara un poco el incremento presupuestario que se ha llevado a cabo en Diputación en los últimos 6 años, pago de asesores y sobre todo también porque la oposición critica que muchos de estos asesores ni siquiera acuden a sus puestos de trabajo. Mire, yo primero tengo que decirle que Irene García, la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, está haciendo un buen trabajo por la provincia. Y así se lo reconocen los alcaldes y alcaldesas de todos los ayuntamientos, sean del color que sean. Les pongo de ejemplo la foto de la unidad en marzo de todos los alcaldes y alcaldesas en la Plaza de España, que creo que atestigua perfectamente lo que le estoy diciendo. No es fácil conseguir en la provincia de Cádiz una unidad alrededor de una institución en la defensa de los ayuntamientos. La presidenta de la Diputación, Irene García, se ha convertido en esta crisis en el mejor o la mejor aliada de todos los ayuntamientos de la provincia de Cádiz ante el abandono que la Junta de Andalucía les está produciendo. Y que yo sepa, el número de asesores de la Diputación fue aprobado sin ningún voto en contra en el pleno de organización y funcionamiento que pone en marcha cada periodo corporativo al inicio de la corporación.
Y también indicarles una cosa que llama la atención. La ley de reforma de bases de régimen local, que aprobó el Partido Popular, estableció un número de asesores para cada administración, en este caso local y diputaciones provinciales, en función del número de habitantes. Y que yo sepa, ni siquiera la Diputación Provincial ha llegado al límite que le establece la propia ley de bases de régimen local. Y también estoy seguro, y eso respondo también a su pregunta, estoy seguro que todos los asesores cumplen con el cometido que se les haya asignado con seguridad. Por tanto, no creo que haya nada ilegal y, como le digo, el trabajo de la Diputación y de su presidenta está siendo alabado por la inmensa mayoría de los ayuntamientos. Y mire, yo estoy seguro que son cosas que tienen su interés, pero a mí me gustó mucho el editorial de su director cuando decía, en esa que decía Cádiz sentenciada, me gustó mucho cuando lo escribía y lo comparto, porque creo que hay cosas y momentos muy importantes en la sociedad, y este lo es. Y Airbus es una situación muy importante. Y no debe distraer a los políticos del trabajo que hay que hacer ahora. ¿Cómo le explicamos a los trabajadores que están en la movilización que los políticos nos distraemos? Por eso comparto mucho lo que decía el artículo de su director, al que conozco y aprecio, como sabe, y que me parecía adecuado en que en momentos tan como estos, tan excepcionales como este, los políticos tienen que estar a la altura. Y ahora, en mi opinión, lo que corresponde, y eso es lo que yo hago, es intentar que nada tape la importancia de la defensa de una empresa tan importante como Airbus para la provincia de Cádiz. Y como presidente del PSOE he tenido que intervenir en estos últimos días a poner un poco de orden y No ha sido necesario, gracias a Dios. O a San Pablo Iglesias. ¿Es posible que estemos en un intento de cambio del ciclo? ¿Perdón? ¿Es posible que estemos en el partido en un tira y afloja por un intento de cambio del ciclo? Bueno, usted me conoce hace mucho tiempo y sabe que ya he vivido situaciones también congresuales o precongresuales. Y el Partido Socialista siempre ha tenido sus convulsiones a la hora de afrontar los procesos, pero siempre ha sabido encauzarlos. Y estoy seguro que este hará lo mismo, ¿eh? Pero me va a permitir que le insista en la idea anterior. A mí me parece muy importante que tanto ustedes como nosotros intentemos trasladar a la opinión pública la fortaleza de una provincia para evitar situaciones de crisis industriales que nos afectan en el empleo y en la riqueza. Y en eso, de verdad, que no es el intento de zafarme de nada, sino que es que, de verdad, ustedes creen que no vivimos un momento, no solo, desgraciadamente, para Airbus, sino vivimos un momento difícil, muy duro, donde la incertidumbre para las personas y para las familias por los nubarrones del futuro son muy importantes y, por tanto, tenemos que ser capaces de desligar las cosas que no sean trascendentales y dedicarnos a aquellas cosas que tienen la máxima importancia. Yo sé que esto es de un clásico como yo, pero creo que es importante, y cuando la unidad de las fuerzas políticas de su sociedad se pone en marcha, también es verdad que es capaz de convencer, y les recuerdo algunas de las luchas que hemos tenido en esta provincia de Cádiz a la hora de afrontar las diferentes crisis industriales que se han tenido, y algunas de ellas, como por ejemplo en el caso de Astillero, fueron fuertes y dieron sus resultados. Por tanto, ahí les pido su comprensión para no desviar la atención de lo importante. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.